Eso, muy bien. Entonces hoy vamos a hablar del nervio vago como eje fundamental en la biodescodificación. Claramente allí, en esta zona de nuestro cuerpo, está una de las dinámicas más importantes en el proceso de la salud. Vamos a hablar del tallo cerebral, vamos a hablar del nervio vago y allí se determinan dinámicas biológicas y funciones que son fundamentales para entender muchas formas de manifestarse en nuestro organismo. Por lo tanto, es una zona vital para poderla estimular y claramente con el taller que vamos a dejar al final, vamos a poder entender y usar herramientas. Antes de continuar, quisiera que se preguntaran cuántas herramientas tienen para restablecer el tallo cerebral: terapia neural, acupuntura, medicamentos, quiropraxia. ¿Cuántas líneas tenemos terapéuticas? Quisiera que hicieran una reflexión frente a ello. De una manera, muchos pacientes de nosotros mejoran, otros oscilan, pero me gustaría que dejarles como en la conciencia el irnos especializando en terapias en las que tenemos mayor como dinamismo, como mayor habilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque en biodescodificación, ¿qué queremos hacer? Comunidad. Y lo que queremos es integrar colegas que nos ayuden con sus conocimientos a través de todo el bagaje que han tenido, porque sabemos que hay médicos con muchos años de experiencia, otros que están iniciándose, pero claramente en esto se necesita mucha experiencia, conocimiento y sobre todo base científica. Esta es una diapositiva que siempre va a estar como en nuestras conversaciones, porque para mí lo más importante es lo que determina la información evolutiva del ser humano. Y la información evolutiva del ser humano se da desde allí, cuando hay un contacto en la información genómica entre el espermatozoide y el óvulo. Ese contacto, ese choque, ese Big Bang determina la vida. Es algo majestuoso. Cuando Dios me permite estudiar esto, yo digo, wow, nuestra biología es tremenda porque ahí hay una interacción de información que determina la misma vida. Por eso somos vida desde que somos una célula. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que entender que un humano es genómica y epigenética. Tenemos que entender que es información vientre, todo lo que la mamá piensa. Esto siempre lo digo y pues siempre los voy a aburrir con lo mismo, pero este lineamiento, este orden, nos tiene que quedar claro como un mapa mental. La información en el vientre con sistemas de señalización inmune y toda la información que se codifica propiamente en el sistema nervioso central una vez el tubo neural y el sistema nervioso se ha formado. Es decir, que en el vientre podemos tener impacto en el sistema límbico. Eso, bueno, más adelante les contaré cómo podemos entender esta información mucho más, de manera mucho más profunda. Todo lo que significa la corteza cerebral y el relacionamiento que tiene ello con la periferia, el mesodermo, perdón, el mesencéfalo, tanto nuevo como antiguo, y todo lo que tiene que ver con el tallo cerebral. Entonces, hasta allí es una información que es vital y es conveniente tenerla siempre presente para que de una manera progresiva en la intervención que hagamos con nuestros pacientes vayamos entendiendo y vayamos determinando qué se fue decodificando allí. La historia clínica es determinante, la historia clínica es fundamental porque en la narrativa del paciente, en sus palabras, él nos va a ir contando realmente qué fue lo que pasó. De hecho, hay que entender que la vida es una dinámica circulante cuando no se evoluciona la expansión desde la conciencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que si no hemos sanado existencialmente hablando, pues las situaciones que vivimos atrás se pueden ir repitiendo. Y uno creyera que no, pero sí, porque a veces las vivimos y hacemos resoluciones de conflicto no como la hicieron nuestros antepasados, sino de una manera diferente. Pero puede que si no se hace desde esa conciencia y una dinámica humana, espiritualmente hablando, la resolución del conflicto puede ser mucho más compleja. Entonces también tenemos experiencias de vida. Una vez nacemos, tenemos experiencias de vida, traumas, ahí pues hay pérdidas, separaciones, abusos, eh, dádivas. Hoy en día uno de los traumas que se están viendo es cómo nuestras nuevas generaciones se convirtieron como en una superposición del trauma que nosotros pudimos haber tenido. Quiere decir que no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Entonces empiezo a reparar
generando esas dádivas del trauma que yo tuve. Quiere decir que nuestros hijos, con todo lo que tienen, pueden generar los mismos baches, los mismos vacíos, los mismos resentimientos, los mismos dolores, pero uno se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué este niño está viviendo esta situación si él lo tiene todo? No vivió lo que yo viví, pero la exteriorización de la rabia, del dolor, fueron los impactos que nosotros pudimos haber tenido. Y el solo hecho de él no tener un juguete o el solo hecho de que un amigo le diga algo inadecuado va a despertar o va a activar las redes neuronales, pero también toda la información que está epigenéticamente contenida. Entonces esto explica por qué no tenemos una generación de cristal, sino que tenemos una generación que detona y que activa los traumas que nosotros pudimos haber tenido, pero que además, ancestralmente, pueden haber situaciones de cansancio y fatiga crónica muy frecuente por una razón, porque en la adaptación, en la consecución adaptativa y de su sobrevivencia de nuestros antepasados, la energía ancestral que está depositada en el riñón viene deficiente. Entonces, por eso podemos sentir mucho agotamiento. Eso es relacionado además con la forma en que nosotros propiamente nos estamos adaptando con las búsquedas que estamos teniendo. Desde allí ya empezamos a tener una afectación adaptativa al proceso de la vida en el tallo cerebral. Además, pues los traumas y los impactos se pueden codificar en el sistema nervioso central. Allí caben las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, donde él dice que un impacto que no es expresado puede determinar una dinámica de alteración, bloqueo o marcación propiamente dicha en el sistema nervioso central, como son los famosos focos de Hammer. Una vez hayamos tenido estas experiencias y toda esta situación desde el genoma, tenemos respuestas que son conductuales, reacciones emocionales e inclusive sentimentales. Quiere decir, y aquí esto lo repito siempre, y es que no soy lo que creo, y no soy lo que los demás perciben. Esa es una respuesta que estoy teniendo frente a la información que está codificada en mi cerebro y en mi ADN. Además de eso, pues todos nos tenemos que adaptar para sobrevivir. Y esto también determina las relaciones interpersonales. En estas dos, voy a tomar mi punterito. En estas dos, adaptación de sobrevida y relaciones interpersonales, prácticamente respuestas conductuales, reacciones emocionales y sentimentales determinan lo que somos, cómo estamos viviendo. Y claramente si no son adecuadas, el cuerpo no se puede quedar con esa información ni en el ADN ni en el cerebro. Entonces empezamos a tener respuestas biológicas periféricas, que es lo que hace que el nervio vago se convierta en un puente que determina ya la funcionalidad no solamente del sistema parasimpático, sino del sistema simpático. Entonces quería como dejarles esta imagen porque es la dinámica y es el hilo conductor evolutivo de un ser humano y lo que determina su existencia. Entonces, lo que hago no lo hago porque sí, no es casualidad. Todo tiene como una explicación frente a la experiencia de vida y la enfermedad que tengo también, que no es más que una manifestación de supervivencia. La enfermedad, el cuerpo se manifiesta para sobrevivir y eso lo veremos un poco más adelante. Entonces, en esas estrategias de vida, miren, esto es como de los 7 años hacia atrás, y este bache que viene haciendo como un poco ya la intersección entre la segunda adolescencia, la segunda infancia y la adolescencia, es un salto para darme al proceso de la vida. Es decir, todo esto que yo viví acá tiene como principio en lo que voy a hacer acá y cómo me voy a relacionar. Siempre hay que ser conscientes y empezar a determinarnos esa pregunta que existencialmente nos hacemos. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi estado existencial? Bueno, hay descripciones de personalidades que son esenciales y que están determinadas a tipos de personas. Entonces hay personas que son, digámoslo, desde la medicina tradicional china, son muy yin, entonces son parcas, son parsimoniosas, son serenas, son presencia de personas en esa condición que con su solo estado y con su sola presencia determinan movimiento. Las otras son yang, que son más expansión, son más la palabra, son más la expresión, son un poco más activos, que también tienen unas determinancias estratégicas para el proceso del equilibrio de la vida. Por eso somos yin y yang. Hay personas que creerán que son yang y pueden ser muy yin y viceversa. Pero en la tipología se determina mucho eso y eso lo tenemos que
entender para guiar a nuestros pacientes de una manera consciente frente al proceso fisiológico. Muy bien. Entonces, la comunicación cerebro-cuerpo es una interacción compleja, crucial para mantener la salud y controlar las enfermedades. Esto es muy importante porque las alteraciones en esta comunicación, miren lo que ya está escrito, puede determinar trastornos psiquiátricos y neurológicos, así como enfermedades autoinmunes. Por eso hoy vamos a entender cómo en el tallo cerebral, y principalmente en el bulbo y en el puente, tenemos núcleos que son vitales y neurálgicos para determinar nuestra conducta con la alimentación, nuestra conducta frente a los procesos de inflamación, ¿sí? Porque si allí está afectado, no se imaginan cuánto depende de allí, así como variedades de síntomas y complicaciones. Es decir, que ya esto está escrito y miren, y es muy reciente. Muy bien. Entonces, el extraordinario mundo del nervio vago. Tras esta diapositiva, esta imagen me pareció muy diciente porque pareciese que a través de un nervio podríamos restablecer o dinamizar la comunicación de nuestro cuerpo. Tiene que ver mucho con los riñones, tiene que ver mucho con el estómago, con el corazón, tiene que ver con los pulmones, tiene que ver con el intestino, ¿sí? Pero hay que ver si realmente es el nervio vago tan trascendente como para que determine la funcionalidad de nuestro organismo. Entonces yo hablaría y empezaría a decir que es un poco más el tallo cerebral. En biodescodificación lo vemos de una manera integrada, la funcionalidad, pero con tendencia a simplificarlo, porque lo funcional nos ha llevado a un estado mental y nos ha llevado a un estado de complejidad molecular e inmunológica, hormonal y enzimática, que es bien compleja. ¿Por qué razón? Porque ¿será que es el glutatión? ¿Será que es una peroxidasa? ¿Será que es un estado oxidativo? ¿Será que es la microbiota? ¿Qué será lo que está sucediendo? Entonces así uno puede terminar confundido y no puede armar el mapa completamente y eso puede como distorsionar un poco un abordaje que puede llegar a ser un poco más sencillo, pero un poco más veraz y un poco más certero. Es decir, es toda esa funcionalidad de la inmunología, de las cascadas de inflamación, de nuestras hormonas, determinan y posibilitan más pericia y más puntualización, más experiencia y especialización para tratar a nuestros pacientes. Pero creo que hay formas desde la biodescodificación donde lo podemos simplificar. Entonces, cuando hablamos del nervio vago, miren, estamos hablando de un solo par craneano. ¿Y cuántos pares salen desde la columna cervical? Es el más largo del cuerpo y cumple funciones tanto motoras como sensitivas en sentido aferente y eferente. ¿Qué quiere decir eso? Que es bidireccional. Y esto es muy importante, la bidireccionalidad, porque uno puede activarse desde el sistema nervioso central así como desde el pulmón o así como desde el estómago. Es decir, lo que yo respiro, lo que yo como, lo que yo no elimino, puede generar activaciones desde la periferia al centro de manera aferente. O desde lo que yo veo o desde lo que yo escucho, desde los órganos sentidos, puedo hacer activaciones centrales que determinan respuestas periféricas. Por eso es que, doctor, yo como todo normal, no como granos, no tomo lácteos, pero sin embargo los alimentos me siguen haciendo daño. ¿Qué estará pasando realmente? ¿Será que es un tema nutricional o será que es un tema de codificación de información cerebral, codificación de información en el ADN con activaciones? Es como si volviera a generarse ese Big Bang de información que determina discrasias en el cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de una u otra manera yo tengo que aprender a restablecerlo como percibo la vida, como me relaciono con la vida y entender eso donde se pudo haber originado. Puede que no haya sido en mi historia de vida, que yo no haya tenido traumas, pero claramente sí puedo vivir situaciones complejas porque mis ancestros la pudieron vivir. Ahí es donde la medicina transgeneracional y transfamiliar determina muchas cosas en el proceso de la vida. Esto es lo que explica y hay que tenerlo muy presente porque son puntos a intervenir desde las herramientas terapéuticas. ¿Cómo intervengo mi ADN? ¿Qué herramientas tengo para ello? ¿Cómo intervengo mi tallo cerebral adaptativamente hablando? ¿Cómo intervengo el sistema nervioso central? Y hoy se van a dar cuenta que el nervio vago no es
no es el verdadero comunicador desde el sistema nervioso central y la periferia. El comunicador es todo en conjunto, el tallo cerebral que proviene de una capa que es el endodermo, que significa sobrevivencia. Y esos son los términos con los que tenemos que familiarizar, porque cuando uno entiende de dónde proviene una estructura, cuáles son sus características, cuál es su sentido biológico y cuál es el conflicto que lo afecta, pues eso va a determinar una mayor posibilidad de intervención facilitada, digámoslo de cierta manera. Entonces, fíjense que regula muchas funciones corporales involuntarias. Eso es lo complejo del nervio vago y de todo el sistema nervioso autónomo y toda la que tiene que ver con los pares craneanos, con su parte parasimpática. ¿Por qué razón? Porque fíjense que la información que llega al estómago, con solo tocar la mucosa del estómago, puede generar activaciones al sistema nervioso central y no necesariamente tiene que ser con un alimento tóxico. Puede ser con un alimento que así sea natural, en mi infancia pudo haber generado trauma. Por ejemplo, el brócoli para los niños es traumático. Si la mamá cree que el niño se alimenta con el brócoli, que eso es lo que va a determinar su vida, lo obliga a comer. En una conciencia amorosa de su sobrevivencia, la mamá obliga al niño a comer alimentos saludables, pero el niño lo rechaza porque no es agradable a su gusto y eso porque colectivamente se rechazó. Entonces, porque ¿qué pasa si a partir de hoy todos empezamos a comer brócoli? ¿Qué pasará con una nueva generación? Pues lo va a encontrar como algo completamente natural. Entonces, este dibujo lo traemos para entender que la activación puede ser de la periferia al centro y viceversa. Estas dinámicas de comunicación en contexto neuroanatómico y funcional lo profundizaremos. O bueno, pues quiero contarles que pues, en los procesos de formación que estamos haciendo, profundizamos para entender esto de una mejor manera. Y cuando entendemos el concepto fisiológicamente hablando, la intervención, como les decía anteriormente, se facilita. Entonces, miren cómo no solamente es desde la periferia, ¿sí? Donde yo puedo activar mi sistema nervioso central con repercusiones neurofuncionales, sino cómo desde los órganos de los sentidos, miren, el olfato activa una corteza, una parte de la corteza cerebral, el gusto, el tacto, la visión, este es muy importante y los colores aquí me parecen que son bien contemplados. Miren el azul cómo representa con el blanco el reino del metal, aquí está implícito el naranja que es rojito con amarillo, pero miren cómo en el gusto y todo lo que tiene que ver con la parte digestiva tiene el color es más amarillo, el tallo cerebral es verde, se comunica con órganos periféricos. Es bien diciente esta imagen porque de una u otra manera, y claramente, podemos decir que se activan, todas estas zonas se pueden activar de cualquier manera. Es decir, con cualquier estímulo, por pequeño que sea, que conecte un trauma o una vivencia que no fue adecuada o una dinámica que de cierta manera causó dolor, pues va a generar todo un proceso de respuesta a nivel del sistema nervioso central. Muy bien. Y esta es la historia de la investigación del nervio vago. Miren, esto viene desde Galeno. Ya él empezó a hacer propuestas del nervio vago. Y así, posteriormente, en el siglo, miren, este es en el segundo siglo, miren, el siglo XIX, siglo XX, ya aquí se hizo la vagotomía para tratar la enfermedad úlcera péptica. Más adelante se fue descubriendo cómo intervenciones al nervio vago tenían repercusiones en la epilepsia, cómo de cierta manera tenemos identificación de núcleos importantes en el puente que determinan funcionalidad de este nervio, como hay zonas que también determinan estímulos en la oreja. Ya al final lo vamos a mirar, pero hoy en día estamos aquí. Cómo el nervio vago y las estructuras del tallo cerebral, no solo el nervio vago, determinan respuestas en las conductas nutricionales, por ejemplo, respuestas en el sistema inmunológico e inflamatorio. Esto es lo más reciente de lo que tiene que ver con el tallo cerebral. Por ejemplo, si yo me corto,
es el mecanismo de sobrevivencia es cicatrizar, entonces se activan núcleos del puente y hace que haya una respuesta antiinflamatoria. Es decir, localmente se genera la inflamación, pero el tallo la controla para que para que se haga un efecto contrario. Es un equilibrio que se genera a través desde el sistema nervioso central. Entonces, se liberan desde el tallo cerebral sustancias antiinflamatorias. Imagínense por qué un paciente en cirugía no cicatriza adecuadamente, a los que ven pacientes en posoperatorio. Si es un paciente estresado, si es un paciente con un trauma, pues claramente está en modo supervivencia. Entonces, la respuesta antiinflamatoria que proviene del tallo no se equilibra con la herida quirúrgica. Por eso es tan importante las intervenciones de medicina integrativa en los pacientes preoperatorio y posoperatorio, porque es llevar a nuestros pacientes a un estado, a un procedimiento quirúrgico de una manera muy equilibrada. Entonces, estos son hallazgos maravillosos y que nos fueron diciendo a través del tiempo cómo la funcionalidad de este órgano pues nos determina la salud. Muy bien, entonces fíjense que el nervio vago y el tallo cerebral determina el sistema nervioso autónomo, como lo decía, vías aferentes sensoriales y eferentes motoras. Y aquí están, miren todo lo que determina el nervio vago, ¿sí? La funcionalidad al corazón, al pulmón, al hígado, ¿sí? Tiene que ver mucho con algunos órganos de los sentidos, pero también la contención del tallo cerebral determina una afectación de la corteza occipital y por lo tanto afectación de la glándula pineal, alterando los ciclos circadianos, alterando el eje hipotálamo-hipófisis, afectando todas las dinámicas hormonales, endocrinológicas y muchas dinámicas enzimáticas. Entonces, y también con todo el eje de estrés. Es decir, que cuando tenemos un problema aquí, se afecta prácticamente toda la salud. Entonces, uno muchas veces trata el sobrepeso acá, no entendiendo que el comportamiento de la nutrición está aquí, en el tallo cervical, en el tallo cerebral. Eso es sobrevivencia. Yo puedo hacer dietas, pero si tengo una dinámica temerosa frente al sustento, me puedo aumentar de peso, porque el cuerpo busca todas las maneras para tratar de suplir la necesidad del ser humano. Esto es una información que nos va a permitir abordar el sobrepeso y los estados metabólicos de otra manera. Es una dinámica que nos va a permitir abordar el eje hipotálamo-hipófisis también de una manera distinta, igual que el eje estrés. Por eso es que la intervención aquí desde la conciencia y desde las herramientas bien aplicadas, va a determinar un restablecimiento de la salud. Es cuando estaba haciendo esta charla, de verdad me sentía muy contento porque dije, esto es lo que tenemos que empezar a transmitir y básicamente el proceso de la vida está en el sistema nervioso central. Muy bien. Entonces aquí está un poco más especificado. Miren, aquí sale el nervio vago, pero ¿cuántas estructuras interactúan aquí? Pedúnculos, puente, protuberancia, bulbo. ¿Cuántas interacciones hay allí con la intercomunicación de paso, que es esto, y con todos los núcleos que tenemos aquí e interacción de los mismos pares craneanos? Entonces, fíjense que aquí está un ejemplo con la parte cardiovascular, como el nervio vago parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca y el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo va a estar esto en equilibrio? La intención es que determinemos estados de conciencia basados en la confianza. Es aprender a confiar en el proceso de la vida. Y esto lo digo en un momento bastante sentido porque estoy en unas transiciones donde la gran virtud que voy a encontrar en este momento es la confianza. Confiar en el proceso de la vida desde un contexto espiritual es fundamental y determinante para que haya un equilibrio en el tallo cerebral, para que las funciones del nervio vago, que es el conector con toda la periferia, no solamente en el corazón para regular la frecuencia cardíaca, sino todo el sistema digestivo para tener una buena funcionalidad más allá del probiótico fundamental, trascendental, más allá de los protectores de la mucosa, increíblemente importante, las enzimas digestivas, pero si yo no tengo una dinámica adecuada en esta zona, equilibrante,
es muy difícil. Entonces los procesos de confianza, el proceso de la vida, determinan la funcionalidad del tallo cerebral. Aquí es confianza. Muy bien. Y miren lo que les decía, que no es solo un nervio. Aquí está el núcleo solitario. Determina con el núcleo dorsal con otro par de núcleos determinan la funcionalidad antiinflamatoria y de control del apetito. Esto es tremendo, porque tiene sentido más encontrar una disfunción del apetito en el tallo cerebral, que es supervivencia, que es nutrición, que encontrarlo ya en conexión con los otros centros anorexiogénicos a nivel central. Si logramos regular el tallo cerebral, el sistema nervioso central se regula. Si logramos equilibrar el tallo cerebral, se logra equilibrar la parte periférica. Entonces aquí es donde tenemos que hacer nuestra intervención. Muy bien, y tenemos que hablar de un neurotransmisor, que en este caso viene siendo el protagonista. Pero como todos los neurotransmisores, casi imposible de equilibrar porque tienen una multiplicidad de funciones grandes. La acetilcolina es excitatoria en algunos lados, en otra equilibra, en otra disminuye la función o las inhibe. Entonces uno dice, wow, ¿qué hay que hacer aquí? Entonces fíjense cómo funciona como un mensajero químico crucial, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Acción de acuerdo con el tipo de receptor que estimula. Puede ser nicotínico o muscarínico. Les traje este aparte que dice, miren que esta palabra viene del griego chole, que significa bilis. La colina fue aislada por primera vez en 1862 por el químico alemán Adolf Streicher a partir de la bilis del cerdo. Entonces es importantísimo porque recuerden que en el tallo cerebral hay un punto especial que es el de vesícula biliar 20 y todos ya entendemos y sabemos esa conexión que hay entre el hígado y el sistema cervical. Lo escribieron los chinos hace mucho tiempo, pero hoy en día ya entendemos, y fíjense que la sintomatología cuando hay una colecistitis determina dolor inclusive que va a la escápula y va hasta la parte cervical, o sea, es un tema que ya uno empieza a entender con la evidencia científica eh, de dónde surgen los términos, de dónde surgen las comunicaciones, de dónde hay una sistematización. Es decir, que hoy estamos diciendo que hígado y tallo cerebral tienen una conexión muy, muy importante y que ya está claramente establecida. Por eso los estímulos allí y periféricos a puntos especializados del hígado son vitales. Muy bien, la acetilcolina es un éster pequeño y su acción no se define por su química, sino por el receptor en el que se encuentra. De modo que puede ser excitatorio o inhibitorio en el mismo cerebro y casi al mismo tiempo. Es decir, fíjense cómo tiene una complejidad de esta molécula muy grande. Lo que podemos decir es que en los receptores nicotínicos, en el músculo estriado genera contracción y en el músculo liso genera contracción y relajación. Ahí es donde a través de los receptores muscarínicos. Recuerden que esos son todos los términos que cuando estábamos en las básicas eran tan complejos, pues por lo menos para mí, era muy complejo de entender, pero ya cada día se va restableciendo el concepto y se va aclarando, pero eso me sucedió desde lo simple en el buen sentido de la palabra, que significa mejor entender la estructura, que es el tallo cerebral y su funcionalidad. Si yo entiendo el tallo cerebral con su función arcaica, con el sentido biológico y el conflicto que lo puede afectar, seguramente la intervención va a ser mucho más rápida, va a ser mucho más sencilla. Muy bien, entonces aquí están los receptores de contracción y relajación. Ahí está la placa neuromuscular y los efectos que se generan en el músculo. Por esa razón es que si tenemos un buen tallo cerebral, una adecuada secreción de acetilcolina, los estados de tensión muscular también van a mejorar y por lo tanto la circulación, porque ¿dónde empieza a haber un problema de circulación? Que es como el mecanismo como yo me doy al proceso de la vida, como yo compito frente a la vida. Ya eso está dirigido no por el tallo cerebral, sino por la sustancia blanca. Y la sustancia blanca determina todo lo que tiene que ver con los sistemas de locomoción, que es músculo,
que es circulación, que es huesos, que son tendones. Entonces, fíjense cómo aquí vamos mapeando y cada vez que escuchamos estas conversaciones nos vamos familiarizando cada día más con esta situación. Muy bien. Entonces, miren la acetilcolina en el cerebro. Tiende a ser más excitatoria, la periferia tiende a ser más inhibitoria. Tiene acción en el tálamo, tiene acción en el hipocampo, en el sistema límbico, ¿sí? Y tiene una mayor productividad en el núcleo de Meissner. Y también actúa en la corteza cerebral. Es decir, que la acetilcolina es un marcador determinante al proceso de salud del ser humano. Deberían haber formas más de medirlo que de intervenirlo en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo está la acetilcolina funcionando en el sistema nervioso central y cómo está actuando a nivel periférico? Pero pues esa es una dinámica que es bastante compleja y seguramente si así se descubriese, muy costosa. Entonces fíjense que las proyecciones colinérgicas del encéfalo, las neuronas se concentran en los núcleos definidos, siendo el núcleo basal de Meissner el más estudiado y sus axones que llegan a la corteza cerebral. Es decir, que hay una intercomunicación desde el tallo cerebral, los núcleos centrales, con toda la corteza cerebral, es decir, la funcionalidad central y periférica está determinado por esto. Entonces, imagínense lo que significa equilibrar este neurotransmisor. Entonces, hoy quisiera que de verdad se llevaran el concepto de la acetilcolina para seguirlo estudiando y para entender, codificar la importancia de estimular adecuadamente el sistema nervioso central para que se reequilibre toda su funcionalidad, no a partir de un neurotransmisor, porque hoy están descritos cuántos, y regular nuestra salud a través de equilibrar los neurotransmisores es prácticamente imposible, pero lo que yo sí puedo equilibrar son las zonas, como son el tallo, la corteza, la sustancia blanca, el mesencéfalo antiguo, es decir, ahí yo sí puedo intervenir. ¿Cómo? Entendiendo varias cosas la función arcaica, escuchen eso, la función arcaica, el conflicto que lo afecta, la capa embriológica y las relaciones que tiene esa estructura orgánicamente hablando. Entonces, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo en biodescodificación con el endodermo. Entonces, fíjense que está la funcionalidad de la acetilcolina a nivel del sistema nervioso central. Tiene una acción muy grande. Tálamo, el tálamo, por Dios, es el radar comunicador del sistema nervioso central con la periferia. Ese determina cómo vamos a reaccionar de manera sensible y motora. O sea, es una cosa bien trascendental en el dolor, tiene una funcionalidad increíble. Entonces, modular el tallo y la acetilcolina puede ser muy específico para bajar los procesos de dolor crónico. Pero si yo no entiendo cuál es el conflicto que tiene ese paciente, existencialmente hablando, ¿por qué tengo un dolor pélvico crónico en el caso de las mujeres? ¿Qué hubo allí? Ah, provoqué un aborto. ¿Por qué provoqué un aborto? Porque me dijeron que adaptativamente tener el alimento, generar aceptación, reconocimiento era más importante que la propia vida. Entonces yo provoco el aborto y determino una disfunción biológicamente hablando, no es mental, es biológica, porque bloqueo unas redes neuronales que conectan el útero, toda la pelvis con el sistema nervioso central. Entonces, si yo tengo un dolor crónico, yo tengo que entender de dónde se originó. Y por eso puse ese ejemplo. Asimismo son los abusos sexuales, los traumas por castigos en la infancia, los conflictos que determinaron golpes. Por eso los pacientes dicen, ¿no?, en la historia clínica, y es tan importante escucharlos, ellos dicen, es que yo siento resentido, como si me hubiese golpeado. ¿Y te golpeaste? No, no, doctor. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué está viendo? Y ahí tenemos que tener en cuenta los ciclos de la vida. Obviamente esto es mucha información. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de golpes y de memorias por traumas, cíclicamente hablando es que en los hombres cada 7 años, perdón, cada 8 años se mueven todas las redes neuronales, tanto del sistema nervioso central como del corazón. Y en las mujeres en los 7 años. Por eso cada septenio, cada octenio se pueden presentar crisis. Y uno dice, ay, vea, los 7 años, mis padres se separaron,
a los 14 tuve mi primera pareja, a los 21 ya me empecé a dar el proceso de la vida laboral, a los 28 años tal cosa, y así sucesivamente. Entonces son ciclos que pueden ir mostrando y repetitivamente y nos pueden ir determinando como esas situaciones de vida que pudimos haber vivido y que están completamente codificadas en la corteza cerebral, gestionadas y activadas por el sistema límbico. Es decir, que estamos hablando de ciencia, estamos hablando del sistema nervioso central, pero lo importante es empezarlo a conocer. Por eso para mí las neurociencias funcionales y estructurales son determinantes. Y para esto pues nos tiene que enseñar gente que realmente tenga el conocimiento y la capacidad para transmitirnos estos conceptos. Ya creo que por aquí hay algunos integrantes del curso que arrancaremos el 18 de biodescodificación médica y tendremos al doctor Rivera, que es creo que la persona que más sabe de neurociencias y que determina aprendizajes muy facilitados para entender estas vías y estas dinámicas estructurales y funcionales de manera sencilla. Yo lo estudié, hice pues neurociencias funcionales y estructurales con la Javeriana con ellos y de verdad que fue una experiencia maravillosa y me siento pues muy honrado que aceptó la invitación para estar en el curso. Las funciones del nervio vago, miren, regula funciones autonómicas, el equilibrio de neurotransmisores, principalmente la acetilcolina, y miren, regula la inflamación. ¿Ven? Regula la inflamación. Es decir, cuando hay una inflamación periférica, el tallo cerebral toma por inmunología y sistemas de señalización inflamatorio y libera sustancias que son antiinflamatorias o, miren, la estimulación del nervio vago podría inhibir la liberación de citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas 1 beta. Mire, es un modelo que ya se viene estudiando, pero que ya se ha comprobado. Como parte del comportamiento alimentario, ¿sí? Por medio de las orexinas, conexión directa con el intestino cerebro. Y el nervio vago también tiene dinámicas de sistemas de señalización por medio de la circulación, la barrera hematoencefálica y también por temas de señalización inmunológica. Eso está completamente claro. Espero que más adelante podamos hablar de microbiota, pero no tanto lo que hace a nivel intestinal, sino los sistemas de señalización a nivel del sistema nervioso central con los ácidos grasos de cadena corta y con los sistemas de señalización inmune, pero también con la dinámica de los neurotransmisores que se producen en el intestino, como es el 5-hidroxitriptófano, que es el precursor de la serotonina. Muy bien. ¿Qué hace el nervio vago? Mire, tiene acciones con el humor, tiene que ver con la respiración, ¿sí? Tiene que ver con funciones inmunitarias, como lo hemos dicho, expresiones faciales y de la voz. Tengo un paciente que tiene unas lesiones en la garganta muy, muy severas, un veterinario, y lo empezamos a tratar y realmente ese paciente hoy me envió el TAC y tiene unos cambios brutales ahí en el ataque, porque nos dimos cuenta de que determinó en él un estado de alerta y de supervivencia en dependencia. Claramente, este paciente fue el último hijo de una camada de 7 hijos, si mal no recuerdo. Él se casó y la esposa se comportaba como una madre, pero hubo un momento en que entonces él ahí se sentía como seguro, no pasaba nada, pero un momento lo cambiaron del trabajo y se tuvo que ir a una zona que era riesgosa y peligrosa y eso determinó unos estados de estrés y de tensión. Entonces el problema no fue el cambio que él tuvo, sino la forma en que tenía codificada su relacionamiento para sentirse seguro en el proceso de vida, que era a través del femenino. Entonces hemos hecho un proceso de sanación y eso ha sido un proceso de donde ha transformado su conducta, se siente muy contento, se siente más seguro, ya no tiene que pedirle permiso, permiso a la esposa permanente. Ya hace muchas más cosas, está ahí muy bien. Él se llama, no me acuerdo el nombre en este momento, Jonathan creo que se llama. También tiene procesos en el ritmo cardíaco y presión sanguínea y en la digestión. Esta es una imagencita. Igual, esta charla se las van a enviar. Me encanta que ustedes se queden con esto porque es importante que ustedes entiendan dónde tienen que actuar. Es un paciente que tiene problemas digestivos, pero también tiene rinitis. No es solamente que tiene una alergia, es que ¿qué está determinando ese estado de constricción, ese estado de rechazo?
esa respuesta inflamatoria. ¿Dónde realmente está? No hay paciente con asma que yo no trate en el tallo cerebral. No hay paciente con colon irritable que yo no trate en el tallo cerebral y abajo en el nervio, en el hipogástrico. No hay paciente que yo no, en el que yo no actúe en esos puntos especiales que hoy los veremos en el taller. Muy bien, funciones por órganos, disminución de la frecuencia cardíaca, el tono vascular, en hígado, miren, regula la secreción de insulina. Realmente, ¿dónde estará la diabetes? Y la homeostasis de la glucosa en el hígado. En el intestino aumenta los jugos gástricos y la motilidad intestinal, la acidez estomacal. Entonces aquí viene una de las teorías de la bioscodificación. Uno no secreta más jugo gástrico porque sí, sino porque algo tiene que digerir. Entonces, si yo no digiero alguna situación de vida, libero más ácido gástrico para tratar de digerir esa situación, pero a veces no son alimentos. Claro, si yo me paso un grano, como es el frijol, la lenteja, ahí es donde empieza el supuesto colon, pero empieza desde el estómago. ¿Por qué? Porque no puedo digerir adecuadamente ese grano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Masticarlo muy bien. Llega al estomaguito y ya los jugos gástricos empiezan a determinar esa digestión, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el problema es que mi esposo o mi pareja me está haciendo infiel? ¿Qué pasa si estoy teniendo un problema de dificultad económica y no lo expreso? Es algo que yo no sé digerir, no lo modulo. Entonces, fíjense cómo cada estructura tiene una dinámica de funcionalidad con el nervio vago. Muy bien. Vamos escribiendo por ahí en el chat si estamos bien de sonido, porque recuerden que estoy acá en esto. Mire, la relación del nervio vago con la salud mental. Aquí está la unión de la mente y el cuerpo. El nervio vago es el décimo de los nervios craneales y es el más largo en el organismo. Conecta el cerebro con la mayoría de los órganos y es el responsable, por ejemplo, de que el corazón se acelere y el estómago se encoja. Esto en términos coloquiales. Pero fíjense lo que dice aquí, de que tu respiración se ralentice y tu cuerpo se relaje cuando estás con tus amigos o te abrace tu pareja. Es decir, que tiene que ver con las relaciones. Entonces, muy bien, en la corteza cerebral tiene que ver las relaciones personales. Entonces, fíjense que aquí lo vamos a complejizar un poco en biodescodificación porque hablamos del tallo cerebral, supervivencia. Hablamos de la sustancia blanca, es competencia para darnos al proceso de la vida, huesos, articulaciones. Y la corteza cerebral tiene que ver la forma como yo me contacto. Entonces, si usted tiene una dermatitis atópica y no trata el tallo y no trata la corteza cerebral, realmente no estamos haciendo mucho. El paciente mejora y vuelve y se afecta. Entonces, los conflictos de separación, los conflictos de pérdida de contacto o los conflictos de contacto por rechazo, ¿sí? Dermatitis de contacto es una inflamación, es una itis, un rechazo. Entonces determinan esa disfunción. Miren, aquí están pues funciones que tienen que ver con el estado de ánimo y la somatización y aquí está la teoría polivagal, que pues de eso compete todo un capítulo que tiene que ver cómo manejamos nuestras emociones y cómo nos aconductamos para restablecer el proceso relacional en la vida. Y entonces aquí vamos a hablar de la biodescodificación, ¿sí? Entonces fíjense que hoy estamos hablando ya en biodescodificación, no hablamos de un nervio, hablamos de una estructura que proviene de una capa embrionaria y que determina una función arcaica. Y aquí están los tipos de conflictos. No se consigue el alimento, no expulsarlo, no eliminarlo, colon, miedo a morir o a desaparecer. Tiene que ver con la supervivencia. Entonces hoy estamos hablando de una estructura con unas características y un origen. Esto es lo que quiero que se lleven hoy, porque si nos vamos a aprender toda la funcionalidad del nervio vago y si queremos que se restablezca el nervio vago con todos sus neurotransmisores a través de una terapia, es muy complejo. Pero si tenemos una actitud, ¿sí? Una dinámica de vida con una actitud inadecuada daña todo el tallo cerebral. Por lo tanto, se afecta el cerebro y se afecta la periferia. Es importante entender eso. Todo lo que tiene que ver con el tallo cerebral tiene que ver con el alimento, que puede ser etéreo, el aire, o que puede ser denso como es la comida como tal. Y tiene que ver con la reproducción. ¿Por qué? Porque eso es supervivencia, es mantener la vida. Entonces, cuando nos aprendemos esto, ya nosotros entendemos qué está pasando
en el paciente y cómo lo podemos interrogar y cómo lo podemos abordar. Entonces, la primera etapa, que es la que estamos hablando hoy, que es endodermo, que es tallo cerebral, y ahí es donde están implícitas todas las estructuras, tiene que ver con supervivencia. Entonces, ya sabemos que aquí, ¿qué vamos a aplicar? Aquí, ¿qué vamos a aplicar en un taller? ¿Qué será lo que nos conviene aplicar aquí? ¿Algo que tenga que ver con el músculo? Claro que sí. ¿Algo que tenga que ver con reprocesamiento neuronal? Por supuesto, porque esto sigue siendo grupos neuronales especializados. Entonces uno dice, ¿qué cepas homeopáticas o de bajas dosis actúan aquí? ¿Cómo viene actuando el colágeno especializado como un superconductor? El colágeno no es una estructura o no es una molécula que esté determinada como para generar cemento, que eso es lo que tenemos como en nuestra cabecita. No, es un piezoeléctrico superconductor extraordinario que determina estimulaciones profundas al sistema nervioso central. Ahí es donde está la piezoelectricidad del colágeno. Esa es la verdadera importancia. Cuando estuvimos en Milán hace un año ya, empecé a entender la funcionalidad del colágeno verdaderamente y cómo lo debemos utilizar. Por eso los dispositivos que les voy a mostrar hoy tienen una importancia y la intención es que los conozcan, porque una vez que los conozcan, los codifiquen como posibilidad terapéutica, es difícil que los suelten. Yo los utilizo todos los días. ¿Por qué? No porque es la casa tal o no, es porque tienen una funcionalidad y una dinámica para restablecer la funcionalidad extraordinaria. Entonces, fíjense que aquí ya no hablamos de un nervio, hablamos de una estructura, hablamos del origen de una capa embrionaria, hablamos de una funcionalidad de acuerdo a lo que esto determine. ¿Cuándo disminuye la frecuencia cardíaca? Pues cuando estoy relajado, voy a comer, estoy tranquilo. Por eso, cuando vayamos a comer, tiene que ser un acto nutricional. Entonces no pueden haber estímulos que afecten la- las, las dinámicas de este nervio. No pueden haber estímulos externos, pantallas, información, no puede haber nada de eso. Es un momento sagrado, dedicarnos a la masticación, ¿sí? Para poder generar una buena digestión. ¿Y qué quiero decir con eso? Que así mismo se comporta el problema que usted está teniendo hoy. El problema que usted está teniendo hoy, usted lo tiene que empezar a masticar y lo tiene que empezar a digerir, el para qué lo estoy viviendo y cómo elimino todo lo que me causó dolor. Entonces, fíjense que viene desde los dientes hasta la eliminación de eso que yo estoy viviendo. Entonces, no es solo comida. Estoy seguro que anteriormente, pues nuestros campesinos no tenían como las dificultades existenciales que tenemos nosotros hoy en día, y ya lo voy a mostrar en esos estados adaptativos. Entonces ellos comían y no tenían una pantalla, comían completamente tranquilos después de su jornal. ¿Mm? Y no tenían como tantas expectativas existencialmente hablando en busca de reconocimiento y aceptación que finalmente viene y termina siendo temeroso. ¿Yo qué saco si me reconocen y me aceptan? Pues eso me permite sobrevivir de una manera más fácil. Y eso le restablece valor a mi existencia, que fue lo que se perdió. Entonces, los estados de desvalorización también tienen unas implicaciones en la biodescodificación. ¿Será que la disfunción periférica está determinada por el nervio vago? Pues no, el tallo cerebral es una estructura compleja. Miren lo que es integrador, comunicador, estructura de paso informacional y función compleja específica. Por ello no se puede asociar a una sola estructura. Se facilita su abordaje teniendo claro su función integral, la función arcaica, la que yo les contaba, el sentido biológico y su origen embrionario. Y este es el concepto que quiero que se lleven hoy. Y es, se facilita su abordaje teniendo clara su función integral. Escúchenlo bien, sentido biológico, su origen embrionario y el conflicto que lo afecta. ¿Qué pasa si mañana nos sacan del trabajo? ¿Qué se afecta en nuestro organismo? Pues el mecanismo de supervivencia. Pues obviamente también eso puede afectar nuestro estado de valor, porque aprendimos a creer que el lugar que ocupamos es lo que determina el valor a mi ser, desconociendo las 88.000 millones de neuronas, desconociendo la funcionalidad extraordinaria de nuestro bello y maravilloso corazón, entendiendo la funcionalidad y la extraordinaria conexión y señalización inmunológica de nuestro sistema
digestivo. Por Dios santo, somos una obra perfecta y hoy los invito a que retornemos al valor como seres. Hoy los invito a que de verdad acojamos nuestra maravillosa, inocente y linda existencia. De verdad, esto no lo digo en un sentido como poético ni mucho menos filosófico, es una realidad. Retornar al valor determina vida y posibilidades, porque si yo me estoy bien, si yo me sano, puedo servir y puedo ayudar al otro. Muy bien. Entonces, miren, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esta es la fotico. Esta es la fotico que puede determinar que nosotros sigamos contemplando el conocimiento y profundizándonos en ello, pero simplificándolo a la vez. Es aprender mapas que determinan unos procesos terapéuticos muy, muy sencillos. Por eso, pues sentí como el poder y como de todo el amor para lanzar los procesos de formación. Entonces, si tenemos en cuenta la etapa embrionaria, el estado autonómico, simpaticotonía o vagotonía. Esto lo vamos a aprender en las 5 leyes biológicas, porque dependiendo en qué estado esté el paciente, el estímulo podrá ahí sí cambiar. Y esto es un poquito más especializado, pero no tanto, no tanto. Es simplemente cuestión de reconocerlo y para eso nos formamos. ¿Cuál es el sentido biológico de esta estructura y qué conflicto lo afecta? Si es supervivencia y tiene que ver con el alimento, pues etéreo o denso, pues ya uno sabe que el tallo cerebral sirve para sobrevivir, es supervivencia. Y eso no se nos va a olvidar. Entonces el endodermo, mire, son los tejidos más antiguos y están en relación con las estructuras más antiguas del cerebro, como es el tallo cerebral. Los conflictos que se relacionan con estos tejidos también son los más arcaicos, tienen que ver con supervivencia y estos son muchas de las estructuras que gobiernan. Entonces, fíjense, si yo tengo una afectación en el tallo, es decir, que proviene del endodermo, y tengo una afectación en la próstata, pero también tengo un problema en el pulmón, pero también tengo un problema en el duodeno y el oído también me está afectando, entonces ¿yo qué trato? Entonces, ¿yo qué trato? Me puntualizo desde la periferia, pero el foco de origen terapéutico es allá en el tallo cerebral. Y para eso vamos a tener el taller, pero también es vital adquirir el conocimiento para tener una mayor habilidad al interrogatorio, que ahí eso es lo que hay que ir aprendiendo, la historia clínica, de igual que los procesos de intervención. ¿Qué herramientas realmente tenemos para intervenir el sistema nervioso central? Y aquí es donde la medicina se va a volcar. Realmente el sistema nervioso central va a ser la clave para hacer una medicina trascendental, igual que nuestro ADN. Muy bien, miren, es la capa más interna, se empieza a desarrollar desde la tercera y cuarta semana del embarazo. En el proceso de gastrulación también vamos a ver epigenética y genómica con otro docente que es tremendo. El doctor Andrés Bamón es un hombre que es PhD en epigenética y nos va a dar toda la actualización. Esa clase no me la quiero perder para sentir que no tengo mucho conocimiento. Muy bien. Entonces, el endodermo tiene sus centros de control cerebral, son reles o centros de relevo neuronal localizados en el puente de la protuberancia del tronco cerebral. Y está acá. Estos son más, esta diapositiva es más son los órganos, pero aquí están los puntos, miren. Entonces, aquí, en el tallo cerebral, podemos estimular el hígado, el duodeno, podemos estimular el colon, ¿sí? Podemos estimular el pulmón porque simplemente esos focos que son mapas tomados del doctor Hammer, que además el doctor quien determinó como unos cambios en estos gráficos fue el doctor Felipe, ya les cuento ahorita. Entonces, miren, aquí está el endodermo con sus comunicaciones, aquí están las intercomunicaciones centrales y periféricas, y lo que quiero decir es, en esta diapositiva, es que esto es lo que hace el tallo y proviene del endodermo y es supervivencia. Perdónenme repetirlo, pero siento que fue la manera como yo lo pude aprender, como repitiendo de dónde proviene, cuál es la capa, cuál es el sentido biológico, cuál es el conflicto que lo puede afectar. Y esta, por eso, nuevamente, esta diapositiva. Muy bien, aquí pongo como del endodermo, mire, algunos conceptos decodificadores. Mire, por ejemplo, los pulmones es un conflicto de miedo a la muerte o asfixia. Entonces, cuando uno tiene un problema pulmonar, lo que está tratando es de respirar más. ¿Para qué? Para no morir o para no, o no asfixiarse. Entonces, muchos niños, por ejemplo, en el pasado,
los bañaban y los metían para castigarlos. El contacto con el frío determinaba una activación del nervio vago y lo que hacía era codificar en la amígdala cerebral un secuestro que determinaba posteriormente trastornos y estados de pánico. También el hígado, mire, es un conflicto de carencia, miedo a morir de hambre. De previene el sobrepeso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un abordaje metabólico? Tallo cerebral, hígado. Básicamente es lo que tenemos que trabajar y entender el conflicto que vivió el paciente. ¿Cuántos pacientes diabéticos fueron pobres en la infancia? Determinaron un mecanismo para sobrevivir, a no morir de hambre y guardar, por eso tienen sobrepeso. Y al final, pues es una paradoja porque la no sanación determina que no puedan comer. Un paciente diabético termina muerto de hambre. Aquí está el estómago, mire la primera etapa embrionaria, conflicto de falta de pedazo, de digerir el pedazo. Aquí está. Entonces, tenemos que entender si está en simpaticotonía o si está en vagotonía, cuál es el sentido biológico. Por ejemplo, dentro del concepto de supervivencia digestiva, el sentido biológico es producir más jugos gástricos para descomponer y digerir el pedazo, que puede ser real o imaginario frente al proceso de vida que está teniendo el paciente, ¿verdad? Muy bien. La descodificación del nervio vago, miren lo que dice. Interpreta los problemas relacionados con el nervio vago como una respuesta del cuerpo a conflictos vinculados con miedo, estrés crónico, la sensación de peligro inminente o la incapacidad de digerir una situación emocional de la vida cotidiana. Pero teniendo presente y en cuenta que todo viene también codificado en el ADN, quiere decir que hay una información transgeneracional, hay una información codificada en el ADN y una información que se va recodificando por procesos de metilación en nuestra histona y esto es lo que denominamos epigenética. Muy bien, mire, falta de seguridad. Como el nervio vago es el encargado de activar el modo de descanso y relajación, sistema parasimpático, se asocia su mal funcionamiento a un estado de alerta continua, lucha o huida, donde la persona siente que no puede relajarse porque su entorno, sus vivencias generan inseguridad, conflictos de territorio, pero que tienen que ver con supervivencia. Muy bien. Miren, este es muy importante. Este síntoma es bien trascendente. La primera vez se quedaron justo ahí. El conflicto de no poder tragar o de no poder digerir. Debido a que el nervio vago inerva los órganos como la garganta, el esófago y el estómago, los síntomas como nudo en la garganta, espasmos o problemas digestivos. ¿Cuántos pacientes les ha dicho, doctor, es que yo siento que tengo ahí en la garganta? Algo tengo allí, mire, eso es duelo y el medicamento es Ignatia. Y usted tiene que buscarle el duelo a ese paciente. Se relaciona con tener que aceptar una situación, persona o vivencia que resulta muy difícil de asumir o tolerar. El mecanismo de sobrevivencia es no llevarlo al estómago, sino mantenerlo ahí para poderlo sacar. Normalmente son conflictos que tampoco son expresados, o así yo haya hecho mi duelo, pero no lo dijeron, no lo transformo, ahí se va a quedar. Entonces ese síntoma es bien diciente. ¿Qué afecta? ¿Qué inhibe? ¿Qué activa el nervio vago? Tendríamos que volver a la teoría del nervio de cuerpo-mente, que fue la primera diapositiva, que es tan trascendental en los procesos de aprendizaje. Entonces, de acuerdo a esa historia evolutiva, la conducta, el comportamiento, la actitud, el pensamiento, las creencias, en que me adapto y me doy al proceso de la vida, que tiene un compromiso epigenético en el vientre y miren los focos de Hammer, son los que se terminan instaurando allí. Muy bien. Es que era una charla un poco extensa, pero quise resumirla así para que podamos ver el taller sin que estén cansaditos. Entonces, fíjense que lo que afecta es el estrés. Como es un tema de supervivencia, es la búsqueda, consecución, amenaza o sostenibilidad del bocado. Y esto implica también las relaciones, porque no tomamos nuestras relaciones personales fundamentados al amor, sino a la necesidad. Mi esposo, ¿qué significa? Una relación con posibilidad para construir, disfrutar, aprender, crecer, vivir en acompañamiento o significa seguridad a mi proceso existencial. Es como si él fuera mi alimento. Entonces tiene que ver con el alimento, con la respiración, con la reproductividad. Y hoy en día, miren, pareja, trabajo, se incluyó el placer como un determinante existencial. Y además de todo, pues los lujos, más que todo en los países del tercer mundo.
Muy bien. Mecanismos para restablecer el tallo cerebral: ejercicio, respiración, medicina a bajas dosis, medicina funcional, esencia floral y terapia neural o estimulaciones craneanas como el taller que nosotros vamos a hacer, que es el especializador. Estas herramientas las vamos a ver todas en cierta medida en nuestro curso de formación. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que nos permiten restablecer? El medicamento, el gol estándar para todos los pacientes en hipersimpaticotonía es guna antiestrés. Aquí me equivoqué cuando escribí hiperparasimpaticotonía, es hipersimpaticotonía. Entonces, fíjense que lo que hay que hacer, este medicamento que hace, reprograma el eje neuroendocrino. Pregúntense si hay un modulador, aparte de adaptógenos, claramente, biomoleculares que tienen unos efectos secundarios que ya los vamos a estudiar a fondo. La doctora Joana nos va a ayudar mucho, Rodríguez, en el curso con la parte de funcional. Miren, melatonina, bajas dosis de tálamo, cerebro, corteza frontal, ventrículos y adrenalina. Pero adrenalina si es una hipersimpaticotonía. Sí, porque lo que hace el medicamento de bajas dosis es modular. Observa la molécula de una manera adecuada y fisiológica y se modula. Entonces, fíjense que la base antidegenerativa es fundamental. ¿Por qué razón? Porque si yo no restablezco el tallo, y no ayudo a restablecer lo que crónicamente se afectó en el cerebro, difícilmente puedo restablecer la función de la corteza cerebral y de la sustancia blanca. Entonces, por eso es importante la base antidegenerativa. Control de síntomas. Entonces, aquí tenemos acción antiestrés, acción contra la ansiedad y estabilización del estado de ánimo. Argentum, nusvómica, litio. Y, obviamente, una regulación del sistema neuroendocrino, perdón, de un rebalance a todo lo que tiene que ver con el eje inmunoendocrinológico, interferón gamma y penicilina. Entonces, fíjense que es un medicamento completo que de verdad tiene una funcionalidad y un mecanismo de acción muy puntualizado a lo que hablamos toda la charla, al tallo cerebral y un restablecimiento de las funciones, tanto periféricas como regeneración a nivel central. Este es el medicamento Gold estándar para el segmento cervical. Hablamos cuando hay una afectación del ciclo circadiano, pues podemos dar Guna Sleep y lo podemos combinar con Guna Anti-Estrés. ¿Por qué? Tiene, mire, glándula pineal, melatonina, serotonina y tiene un componente muy importante que es la ignatia. La ignatia es un medicamento que ayuda a restablecer o es una cepa que ayuda a restablecer las dinámicas por duelo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces generacionalmente la pérdida de un ancestro pudo generar un estrés traumático. Se murió el abuelo y dejó a la abuela con 10 hijos. ¿Cómo tuvo que vivir la abuela? Entonces es como si ese muerto siempre estuviera vivo. Entonces, los estados de miedo adaptativo o a la muerte pueden permanecer, que son los códigos del insomnio. Entonces, tenemos Guna Sleep para esto. Alteración del sueño con estados depresivos. Entonces, tenemos Guna Mood. Y aquí tenemos, miren, avena sativa y restablecedores informacionales como la salmonela a nivel intestinal. Si yo mejoro el colon, pues mejoro. Mire lo que tiene. Serotonina y triptófano, glándula pineal, glándula TIM. Entonces, tiene el eje de autorreconocimiento, es la glándula pineal y el timo. Entonces, esto es determinante en autorreconocimiento. Con estas dos estructuras yo determino quién soy. Yo soy lo que soy. Soy el que se conecta con su espíritu. Soy esa esencia que puede determinar una existencia que trasciende a los ancestros y a la relación con los padres. Esa información que yo viví tenía un sentido y hoy la puedo utilizar ya sea para vivir en el trauma o para generar resiliencia que determina posibilidad de servicio. Tenemos Calm Valera con unas cepas también muy importantes. Aquí podemos también hacer una escogencia entre Gunamut y Calvalera. Miren, tiene pasiflora, valeriana, platinum metallicum, lilium, ignatia, nuevamente, cocculus, simicífuga, que son cepas que de verdad nos ayudan a restablecer. Y pues de esto no me voy a detener porque Symbiolac pues es uno de los probióticos con mayor cantidad de números de cepas y con tecnología para generar estabilidad a las cepas probióticas que podemos tener.
Aquí están los componentes, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus lactis y otras cepas como las Bifidobacterium animales, que son subespecies lactis. Entonces, estos son los componentes y creo que aquí tenemos un probiótico de alta calidad, de fabricación de alta tecnología, esto proviene de Europa y pues no hay que desconocer que la manufactura en cuanto a esto para estabilidad es tremendo. Otras cosas se pueden obtener con nuestras tecnologías, pero los probióticos sí son difíciles de consecución y de estabilización. Muy bien. ¿Cómo más podemos modular el nervio vago? A través del ejercicio. Ya me estoy extendiendo. Ya voy a terminar el ejercicio. Entonces, fíjense que el ejercicio aeróbico mejora el tono vagal, es decir, la actividad de este nervio. El aumento ayuda a regular la frecuencia cardíaca y todo lo que se da frente a la funcionalidad del nervio vago, con lo que hablamos hoy. ¿Cómo podemos modular el nervio vago? Mediante la respiración, la terapia neural, la auriculomedicina. Recuerden que si estimulamos el trago y la concha, donde hay evidencia científica que se puede modular, es maravilloso. La nutrición, implantes de estimulación para el nervio vago, estos ya son un poco más especializados porque con ellos podemos regular estados hipersimpaticotónicos como en la epilepsia o estados depresivos. Ahí es donde están las discrasias de cómo voy a abordar yo el nervio vago. ¿Será que es el nervio vago o el tallo cerebral? También con estimulación térmica, con inmersiones en agua fría, las vibraciones vocales, pronunciando el y los estímulos faringios con gárgaras, que pueden ser con agua sal rosada del Himalaya, porque esta zona se conecta muy bien con la zona, eh, con las zonas bajas, entonces esas estimulaciones con sal determinan información al riñoncito. Entonces el taller lo vamos a hacer ¿con qué? Con los medical devices de Guna, que tienen múltiples focos de acción. Miren, tenemos 7 dispositivos dirigidos a diferentes áreas, como son neck, thoracic, lumbar, hip, neck y small joints. También un dispositivo dirigido al nervio esciático específicamente y otros un poco más sistémicos como son neural, matrix, músculo, poli, etc. Muy bien, son eficaces, versátiles, son de uso simple, de amplio espectro, tienen una alta tasa de satisfacción y tolerabilidad, son seguros, son dispositivos completamente avalados con todos sus registros, son una tecnología distinta. Llevar el colágeno para inyectarlo, creo que es un tema bien bonito, es biocompatible y su mecanismo de acción está plenamente definido, más como piezoeléctrico, como reestructurador de superficies que están afectadas. Entonces, por ejemplo, el taller lo hicimos con MDN, que es colágeno con árnica montana para restablecer los procesos inflamatorios, pero yo sé que la árnica tiene que ver con traumas, con impactos, que pueden determinar la forma como me adapté al proceso de la vida. Y utilicé Neura, que es colágeno, más citrus colosintis, alivia el dolor de origen nervioso. Entonces, el colon irritable realmente donde duele y que duele. Entonces, aquí tenemos como toda la línea, que después la iremos como revisando, pero sí quería que se quedaran con esta imagen para que vean cómo lo podemos utilizar. En cada taller que vamos a hacer, al final del curso vamos a estar acompañados con el doctor Roa para hacer craneoacupuntura y para hacer procesos de estimulación fundamentado a su experiencia para estimular distintas partes del cerebro. El profe es realmente un maestro en esa situación. Los dispositivos se pueden aplicar en cualquier zona del cuerpo, son subcutáneos, intradermales, intramusculares, periarticular o intraarticular. Y les quería dejar con esta diapositiva. Ciertamente mis angustias de antaño quedarán en el olvido y fuera de mi vista en el nombre de Dios. Entonces, de verdad que les agradezco mucho la presencia de hoy. Sé que fue bastante información. Por favor, es cuestión de procesarla y digerirla. Y bueno, les quiero decir que están muy invitados al curso que arrancamos el 18 de junio. Lo vamos a hacer con los mejores docentes, con toda la entrega amorosa. De verdad que quiero que esa sea mi intención, con una línea fluida donde hablaremos de epigenética, neurociencias, haremos el curso con cada una de las capas embrionarias, estructuras cerebrales determinadas en el sistema nervioso central.
Después iremos con historia clínica. Es nuestra primera práctica en un hotel muy lindo. Están cordialmente invitados para ello. Esa es historia clínica con pacientes y vamos a hacer estimulaciones propiamente. Después estaremos con estímulos, medicinas de bajas dosis. También vamos a estar con funcionales. El doctor Felipe va a estar con medicina de bajas dosis. La doctor Felipe Torres, la doctora Joana Rodríguez con medicamentos funcionales o evidencia de los nutracéuticos fitoterapéuticos. Y al final estaremos en el cierre con el doctor Roja y entrega de certificaciones que serán pues habladas por los docentes y este grupo de científicos y de médicos realmente comprometidos con el aprendizaje. Entonces, de verdad, muchas gracias y bueno, Tomás, voy a dejar de compartir para que tú proyectes el taller. Entonces, los vamos a dejar con el taller. No sé, veo muchos comentarios. Y de verdad creo que aquí van a dejar el link. Hoy tenemos como un especial como atención, como un bono de descuento para quienes se vayan a inscribir el día de hoy. Hay un código allí especial y un link para que pues los que hoy se conectaron tengan la posibilidad de acompañarnos en este curso y de verdad muy bienvenidos. De verdad que allí estamos. Los dejamos con el taller. Eh, Tomás, porfa, déjanos el link en el chat y bueno, proyectemos el video. El video dura aproximadamente 20 minuticos para que tengan paciencia. Muchas Hola a gracias. todos, es una alegría saludarlos. Bueno, hoy estamos aquí, vamos a hacer un taller para mostrar Tomás, creo que el video se que se detuvo. restablezca la función a nivel cardiovascular. Hola a todos, es una alegría saludarlos. Bueno, hoy estamos aquí, vamos a hacer un taller para mostrar la infiltración al segmento cervical. Estamos apuntando a estimular principalmente la zona del bulbo raquídeo, que es donde hay unos núcleos, como el núcleo solitario y otros par de núcleos que determinan mucha funcionalidad en conexión con el nervio vago. Ese estímulo va a permitir que podamos generar un restablecimiento de conexión con el lóbulo occipital, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, pero además estimula el nervio vago como tal, modulándolo para que se restablezca la función a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar y a nivel gastrointestinal. Entonces aquí, Emi, que es nuestra enfermera, nos está colaborando para hacer las mezclas con los dispositivos médicos de Guna, de Eurolife, que vienen de Guna directamente desde Italia. Vamos a utilizar uno que se llama Neural, su excipiente es en colosintis, que determina una funcionalidad como un principio biológico importante, pero su componente fundamental y vital es el colágeno. Vamos a utilizar también otro dispositivo que es NEC, que es especializado a la columna cervical. Este dispositivo es muy importante porque su excipiente es el árnica, que determina una modulación a la inflamación que se genera precisamente en donde allí puede estar inflamado el tallo cerebral. Recuerden que lo que es tallo cerebral es supervivencia, es adaptación. Entonces, normalmente en todos los seres humanos, más en unos que en otros, de acuerdo al grado de estrés que cada uno maneje, podemos tener allí inflamación. Y básicamente allí tenemos unas funciones que modulan la inflamación. Entonces, la árnica tiene que ver con la modulación de la inflamación, pero de manera especializada allí. Entonces, vamos a hacer un segmento cervical para estimular, como les dije, el bulbo y los nervios que tienen que ver las fibras del nervio vago.
Además de eso, vamos a testar un poco toda la cadena ganglionar simpática para ver qué órganos periféricamente están afectados. Ya lo vamos a mostrar allí con nuestra paciente. Y vamos a hacer un poco en esta paciente una demostración de una infiltración especializada que es teórica en la craneoacupuntura, porque tiene un dolor bastante complejo que determina ya una cronicidad y vamos a ver cómo podemos actuar en ello. Entonces aquí hemos acabado de preparar, es una preparación sencilla, la podemos hacer en solución salina, debo confesar que a mí me gusta hacerlo con procaína porque así modulo un poco más el sistema nervioso autónomo, eso no tiene discrasia con el dispositivo porque son informaciones que hacen sinergia. Ahí está la procaína, aquí está Neural, mira Emi, y aquí está NEC. Muy bien, muy bien. Ahora quiero contarles un poco de Yolima. Yolima es una paciente, una amiga muy querida, que está teniendo una cervicalgia crónica con disfunciones autonómicas. Está generando bradicardias importantes, está generando disautonomías fundamentadas ya a los intentos de generar desvanecimiento. Entonces es una paciente que ha tenido un estrés crónico, procesos adaptativos, con información de fondo de reparación adaptativa, basado en su historia familiar. Entonces hoy lo que vamos a hacer en ella es estimular vamos a estimular muy puntualmente su columna cervical, vamos a estimular, como les decía, en craneoacupuntura, unas zonas que determinan un restablecimiento y un aperturar de todo dolor que se pueda afectar en su pecho o en su parte external, y también vamos a hacer unos estímulos para mejorar la funcionalidad de la corteza cerebral, del tallo cerebral y de los núcleos del puente. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a testar periféricamente, siento y hemos visto en la historia clínica que es una paciente del fuego, que tiene que ver con un biotipo más desde el corazón. Y lo que ella está buscando es hacer un proceso de sanación donde se desconstriñe, libera todo aquello que no le permite vivir esencialmente para exteriorizar y expresar su dolor. Ella es terapeuta, ha hecho un proceso de sanación progresivo, pero ya llegó un momento en donde se quiere instaurar en ese proceso donde hay un verdadero propósito de vida. Se está desentendiendo de todo aquello que es la materia, de las necesidades temerosas, de los traumas de su historia familiar, que puede estar fundamentado en las carencias, para establecerse en un nuevo proceso de vida como mujer, que es con sus manos sanadoras instaurar y proporcionar más sanación. Entonces nos vamos a dirigir a eso y bueno, que Dios nos acompañe en este procedimiento. Muy bien. Regálame guantecitos, por favor. Vamos a acostarnos boca abajo. Eso. La posición tiene que ser una posición fisiológica y natural para generar como facilidad la infiltración, pero siempre lo que más facilita la infiltración es la posición natural del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no se debe sentir incómoda ni se tiene que acomodar para que yo haga más fácil la infiltración, porque lo que lo hace fácil realmente es una posición natural. Entonces ella se va a acostar de cúbito ventral, los cruzaditos, no pueden haber cruces de piernas porque eso genera interferencia al estímulo. Bajamos los bracitos, miren, esta es la posición natural. Como va a ser en la columna cervical, vamos a poner la cabecita en la frente, en la camilla. Y esto determina toda una posibilidad para poder actuar en el dorso. Entonces vamos a empezar. Regálame algodón, por favor. Vamos a empezar a estimular. ¿Qué punto? Recuerden que combinamos NEC y Neural. Entonces vamos a poner puntos que determinan un equilibrio en el sistema nervioso autónomo. Simpático, vesícula biliar 20 y parasimpático, vejiga 10. Entonces aquí hacemos esta infiltración donde
se palpa la fosa craneal, ¿sí? La fosa occipital, a la altura más o menos de la primera y segunda vértebra cervical, ¿sí? Y hacemos una infiltración directa, siempre tratando de que ella bote el aire. Eso. Inyecto en el punto, ¿sientes corriente? Hasta que yo encuentre un puntico, perfecto, ahí lo sintió, y me devuelvo generando una infiltración en todos los planos de la piel, por una razón, inclusive dejando una papulita, porque así como son 3 capas embrionarias, la piel está determinada con 3 capas embrionarias que la representan. Entonces, cuando yo estimulo la dermis, la epidermis y el tejido conjuntivo, lo que estamos haciendo es estimular todo el cerebro. Por eso es importante que lo hagamos saliendo, dejando medicamento en cada una de las capas de la piel. Aquí lo vamos a hacer nuevamente en el contralateral de vesícula biliar 20. Toma aire, bótalo. Eso, corriente. Perfecto, ahí está, me devuelvo. Y ahí todas las capas dejando una papulita. Muy bien, lo hacemos allí. Ahora vamos a vesícula biliar 20, pero hay algo que llama especialmente la atención en la paciente, y es que hay una rigidez en la línea media. Esa rigidez de este ligamento posterior lo que nos está queriendo decir es que ella ha vivido en una tensión no solamente adaptativa, sino que ha vivido en una tensión también a la defensiva. Entonces, aquí en ella voy a hacer el segmento para el equilibrio del autónomo vesícula biliar 20 y vejiga 10, pero con una infiltración directa al ligamento posterior. Así suelta, y esa es una de las terapias más importantes porque vivimos así, en modo supervivencia, pero también a la defensiva, porque la idea es que no nos ataquen, conseguir el alimento, pero que no nos hagan daño, es vivir a la defensiva. Entonces vamos a continuar con nuestra infiltración. Ahorita vamos a ir testando a través de la cadena ganglionar simpática para mejorar un apaciguamiento en los procesos inflamatorios y de dolor. Por eso tiene colosíntesis y tiene árnica. Entonces vamos a continuar aquí, vamos con vejiga 10. Yo lo hago normalmente, si siento tensión, miren, aquí está vesícula biliar 20, paralelo está vejiga 10, ahí lo ponemos, pero si hay un músculo allí tenso, me voy más bien por ese músculo, porque allí trato la memoria del músculo tensa y la fascia. Pues ya todos hoy en día sabemos lo que significa estimular la fascia, que prácticamente es restablecer la conexión de la motoneurona. Muy bien. Aquí está el contralateral y me voy a ir por el ligamento posterior, que a veces molesta un poco. Eso. Miren cómo sangra, lo que les dije. Tenemos que examinar muy bien el cuellito, ser también muy intuitivos. Ese sangrado va a significar que ella libere todo el segmento cervical. Muy bien, regálame más, por favor. Muy bien. Si quieres descansa un poquito mientras nos rellena. Eso. ¿Duele? Perfecto. Eso. Gracias. Bueno, ustedes se preguntarán por qué estoy utilizando la jeringa de cárpulas. Es porque tengo la posibilidad de utilizar agujas más largas, ¿vale? Entonces, pues, además que, bueno, ahí está toda la teoría de la terapia neural y evocamos toda el amor y todo el postulado del doctor Payán, por eso utilizo también procaína. Entonces, vamos nuevamente. Vamos a ir haciendo un poquito de palpación. Con la sola infiltración del ligamento posterior ya mejoramos mucho.
Yo lo hago un poco más por bioresonancia, pero ustedes lo pueden hacer a través de niveles de la columna cervical. Yo tengo un poquito allí el vaso, un poco como que lo siento, miren, aquí es, por eso le duele un poco, se siente, se intuye, pero esto es más o menos nivel C5, C6, y aquí viene C6, C7, también lo siento allí un poco, miren, siempre dejando medicamentos saliendo, y ese es el segmento cervical. Vamos a los puntos del TR, ya miren, los músculos se vuelven prácticamente como que se sueltan, miren. Entonces, sin embargo, quiero dejar un poquito de memoria allí porque como es un tema del fuego, el punto de TR15 es maravilloso para que no solamente suelte localmente, sino le brinde una nueva información neurogénica al corazoncito. Como el corazón es un músculo, el colosíntesis le pega muy bien en temas de dolor. Gelsenium y colosíntesis. Mira. Y árnica. Árnica porque modula la respuesta inflamatoria, pero en su sentido profundo, esencial, que es lo que tiene el dispositivo NEC, determina un poder transformar la conciencia del trauma. No solamente modula la inflamación, es importante saber que árnica actúa en un estado de conciencia mucho más profundo. Es empezar a dar información para restablecer traumas, por eso son pérdidas, separaciones, todo lo que significa un impacto traumático al ser humano. Y pues Yorima ha tenido ciertas situaciones de vivencia que han sido impactantes y traumáticas, además de sus mecanismos adaptativos que hoy nos dimos cuenta que también fueron defensivos. Casi nos pasa a todos eso. Entonces vamos a medir un poco acá a nivel del corazoncito, el chu de corazón. Eso. Bueno, me ayudas un poco. Perfecto, muchas gracias, Jordi. Gracias. Entonces aquí lo vamos a medir que es en el vórtice, en el borde inferior de la escápula. Cuando lo alineamos a la columna nos da la altura de vejiga 17, subimos 2 cum y más o menos a esta altura está corazón. Entonces vamos a darle información que es transportar para llevar la energía al corazoncito. Por eso le duele, porque toma aire. Claramente habíamos hecho una historia previamente, hicimos una consulta, pues ya es una paciente con la que hemos trabajado bastante y más o menos entiendo. Como sé que vivió un poco a la defensiva, entonces pueden haber procesos de rabia contenidos. Entonces, desde vejiga 17 hacia abajo, 2 es Ganshu, transportar para llevar la energía al hígado. ¿Eh? Y miren cómo duele. Casi nunca me quedo sin testar el colon, porque el colon en biodescodificación es un órgano que es para eliminar. Y si yo he vivido situaciones traumáticas en donde la embarraron y yo no he gestionado esa emoción, me quedo con eso allí. Entonces es como si me hicieron una embarrada, tuve unas emociones y no las eliminé. Entonces normalmente en el hipogastrio está contenida mucha información de nuestras vivencias y ese nervio es muy irritable. Por eso el problema está en el intestino como tal, con afectación a la microbiota, pero hay que ver el factor neurogénico. Y por eso la infiltración la vamos a hacer allá. Vamos a bajar por aquí un poquitín. Ahí está muy bien. Entonces miramos el borde inferior de la reja costal. Allí queda DU4. ¿Sí? Y al lado queda vejiga 23, que es el punto de riñón, transportar para llevar la energía al riñón. Bajamos 2, 1, 2, y aquí está el punto que es vejiga 25, no recuerdo muy bien, pero me lo rodea perfecto. Toma aire, miren, miren, ese punto es muy importante. Toma aire. Por eso tratar el colon solamente en la mucosa no determina una mejoría adecuada. Tenemos que tratar
tallo cervical con las repercusiones que hay cinéticamente en la columna lumbar. Tenemos que tratar la cadena ganglionar simpática periféricamente hablando, nervio vago, nervio hipogástrico, y tratamos todo el intestino. Entonces este es el segmento que hicimos para mejorar toda la parte a nivel de su corazoncito, que es donde ella presenta un dolor muy profundo, que es a nivel del cuello, y a nivel del tórax, en el esternón, tiene un dolor muy fuerte, con tendencias a las bradicardias, con tendencias a los desvanecimientos. Entonces, como si hiciéramos un equilibrio en todos los segmentos. Y ahora vamos a ir a hacer un poco de craneoacupuntura para que podamos finalizar. Entonces, en craneoacupuntura ya no utilizo jeringa de cárpulas, ¿sí? Ya no utilizo agujas para jeringa de cárpulas, sino utilizamos, y ahorita les vamos a mostrar en un segundito cuáles fueron estos, dispositivos que utilizamos para la infiltración en columna. Ahora, para infiltrar en craneoacupuntura, simplemente lo que vamos a hacer es hacerlo en jeringa convencional de 10 con aguja de 30 por medio. Entonces, desechamos por aquí, botamos por acá. Sí. Listo, mi Yoli. Si quieres, te vas levantando mientras él graba ya. ¿Cómo vamos? Perdón. ¿Cómo? Ajá. Uh-huh. Bueno, en este momento estamos teniendo un poco de reacción. Vamos a dejar que Yolima respire un poco, porque es una terapia extensa para un proceso vivencial y de afectación neurobiológica, tanto central como periférica, muy fuerte. Estamos haciendo un estímulo para que realmente ella empiece a reprocesar la información. También ha habido mucha sanación basada en el perdón, en el desapego, fundamentada en la aceptación a sus pérdidas, a los conflictos que ha podido tener también relacionales personales, que pues no es competencia en este momento manifestarlos, pero es lo que allí ella ha vivido como todo lo hemos vivido. Entonces, ese estímulo es mover todas las redes neuronales de una manera consciente, determina también reacciones secundarias importantes. Todo esto, pues claramente lo que estamos buscando es que profundizarlo en nuestro curso, porque pues la idea es tener presente conflicto, afectación neurobiológica y periférica y estímulos puntuales especializados. Esto es lo que vamos a hacer a profundidad en nuestro curso de inmersión a la biodescodificación, contando con la importancia y con la calidad de los productos de los dispositivos médicos de Eurolife, que de verdad tienen un comportamiento y una funcionalidad extraordinaria. Eso ha sido todo un regalo, porque para mí me ayuda a restablecer lo que en biodescodificación queremos hacer, que es restablecer todas las redes neuronales, tanto centrales como periféricas. Voy a hacer un poco de craneoacupuntura fundamentado. Yo no hago las mediciones, pero pues obviamente en práctica las vamos a hacer, aquí un poco por cuestiones de tiempo, pero pues a través del VAS lo vamos a hacer en localizaciones más o menos semejantes. Entonces quisiera como mostrarles, arrúgame la frentecita hacia arriba. Entonces tenemos que mirar el último surco, arriba, mírame arriba, arriba, eso. El último, que vendría siendo, mírame por acá, eso bien arriba, mírenlo aquí, mírenlo. Esto no es un cabello, sino es un surco. Mírenlo aquí, volteenme un poquitico. Arriba, mírenlo, arriba, arriba, mírenlo aquí. Entonces ya yo sé que por aquí me voy, por toda la línea, por aquí, arriba, mírenlo por aquí, eso. Y arriba, mírame arriba, eso. Entonces aquí tomo el punto de referencia en una línea perpendicular que me da perfectamente alineada con su nariz y con los dos hemicráneos. Cuando ya la tenemos allí, la línea, marcamos 1 centímetro y el pegue viene siendo 1 centímetro. Arriba, mírenla aquí, pongo un dedito y esta aquí es el pegue de su cabello.
Entonces, voy a hacerlo por VAS para tratar de hacer la línea A de craneoacupuntura. Ya no me resuena tanto, me resuenan un par de puntos. Por eso no hice las líneas. Como hicimos una estimulación en columna cervical, toda la corteza cerebral suelta. Miren, aquí hay otro puntico. Miren, aquí hay otro. Y ya, no, a veces no hay que hacer todo el protocolo después de que soltamos en el tallo. Y la línea media, miren, aquí me quedó un puntico no estimulado. Perfecto. Como el dolor es tan importante y crónico a nivel del pecho, del tórax, entonces hay un punto, hay un segmento, perdón, en craneoacupuntura que determina, mírame hacia arriba, eso, ya normal, que determina estimulación a todo lo que significa el tórax. Entonces tenemos el punto de Intan, un centímetro hacia la ceja y un centímetro hacia arriba, perpendicular en un ángulo más o menos de 30 grados. Podemos estimular todo el pecho y ahí molesta porque es donde ya tiene contenida la información. Entonces recuerden, Intan, un centímetro a la ceja, un centímetro hacia arriba y nos vamos. De ahí hacia arriba. Ahí le va a molestar. Perfecto. Ese es el segmento más importante para mejorar dolores en el pecho. Mira hacia arriba. Y ya, listo. Un centímetro, otro centímetro y 30 grados. Ahí hacemos el angulito. Vamos a irnos ahí. Lo importante es dejar la información del medicamento. Ahí está. Es muy sensible, miren, ahí está. Con ella estamos tratando de hacer una descongestión. Ella siente que tiene algo aquí que la presiona y la quema. Entonces fíjense que lo que hace ese punto, lo que hizo fue como... Y ya, uno más y terminamos. Y nos sentimos profundamente agradecidos con Yolima porque nos permitió hoy contarnos un poco de su historia, de sus síntomas, para poderla intervenir y esperando y confiando en Dios que ella mejore pues el proceso, pero que sabemos que como lo ha hecho a través del tiempo responsable y valientemente, ha ido sanando. Entonces esto era lo que les queríamos compartir hoy. Espero que nos podamos ver pronto. Recuerden que en el curso vamos a tener presencialidad. Nos vamos a ver y allá vamos a poder hacer estas prácticas, no solamente de historia clínica, sino de entendimiento a un muy buen diagnóstico para que podamos puntualizar terapias de este tipo que permitan que nuestros pacientes y ustedes mismos puedan generar esa mejoría. Entonces, de verdad, muy agradecidos con todo el equipo, Emi, Tomás y bueno, los que nos acompañan aquí amorosamente. Estamos muy agradecidos por este momento y bueno, nos vemos en una próxima. Mil y mil gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.